Buenas tardes, soy la doctora Araceli Lara Valdivia y les voy a exponer el trabajo titulado Análisis exergético del empleo de mezclas queroseno-etanol en ciclos de turbinas de gas, el cual fue realizado por profesores investigadores de la UAM Azcapotzalco. Sus nombres aparecen en la diapositiva. Introducción. El uso de las turbinas de gas en la generación de energía eléctrica ha tenido un incremento considerable en las últimas décadas. Este aumento ha llevado a los expertos a proponer diversos métodos alternativos para mejorar la eficiencia del ciclo y el uso de combustibles alternativos en el control de las emisiones. Aunque hay muchos estudios del uso de las mezclas de gasolina-etanol en motores de combustión interna, especialmente de los vehículos en movimiento, pero no en lo referente a las cámaras de combustión fija, como lo son los ciclos de turbinas de gas, ni de las mezclas queroseno-etanol, el cual tiene mayor índice de cetano que la gasolina y por lo tanto mayor eficiencia y poder energético. Dicho de otra manera, las cámaras de combustión de los ciclos de turbinas de gas se encuentran fijos, es decir, su funcionamiento no incluye el arranque y la aceleración. En este sentido, el objetivo de esta investigación es evaluar el comportamiento exergético del ciclo mencionado y la composición de los gases de óxido de nitrógeno y monóxido de carbono al emplear mezclas de queroseno-etanol en ciclos de turbinas de gas. Método. El ciclo estudiado se muestra en un diagrama presión-temperatura, figura 1. En ella se muestran las etapas principales del ciclo, que son el compresor, la cámara de combustión, la turbina y el intercambiador de calor, donde el contenido energético de los gases de salida de la turbina se recupera precalentando el aire que entra a la cámara de combustión. El estudio comprende composiciones de etanol que varían del 5 al 25% por kilomol de queroseno, excesos de aire de 0.2 a 4 y una riqueza del combustible de 0.2 a 1.1. Los cálculos se realizaron con el software Engineering Equation Solver. Reacciones de combustión. Las reacciones de combustión relacionadas con el caso se muestran en las ecuaciones 1 y 2. Por otro lado, si a la cámara de combustión entran X moles de etanol mezclados por 1 kilomol de decano y los combustibles se queman con un exceso de aire, la reacción global de la cámara de combustión se muestra en las ecuaciones 3 y 4. La temperatura de la reacción se determinó con ayuda de las constantes de equilibrio de los productos de la combustión, ecuaciones 5, 6, 7 y 8. Mientras que las eficiencias energéticas y exergéticas se determinaron con las ecuaciones 9 y 10. Los resultados obtenidos de la composición del monóxido de carbono con respecto a la riqueza del combustible para diferentes valores de etanol en la mezcla se muestran en la figura 2. En ella se observa que la composición varía muy poco con respecto a la riqueza del combustible, pero en mayor medida en relación al porcentaje de etanol en la mezcla, siendo los más bajos entre el 15 y el 25%. Por otro lado, en la figura 3 se aprecia que la concentración del monóxido de carbono disminuye al incrementar el exceso de aire y que casi permanece constante con respecto al porcentaje de etanol en la mezcla. Por otra parte, en las figuras 4 y 5 se muestra la variación de la concentración del óxido de nitrógeno con respecto a la riqueza del combustible y el porcentaje de etanol en la mezcla. El comportamiento es similar al de la concentración del monóxido de carbono, solo que con valores en un rango más pequeño. Es decir, aunque hay variaciones con respecto a la riqueza del combustible y el porcentaje de etanol en la mezcla, estas son tan pequeñas que en el gráfico parecen como si fuesen prácticamente constantes. Asimismo, en las figuras 6 y 7 se observa un comportamiento casi constante de las temperaturas
tanto en la cámara de combustión como la de los gases de salida de la turbina, ambas con respecto al porcentaje de etanol en la mezcla, pero no con respecto al exceso de aire. Las variaciones casi nulas de las temperaturas con respecto al porcentaje de etanol en la mezcla del combustible se deben a que al inyectarse más etanol en la cámara de combustión aumenta la riqueza del combustible y por ello la temperatura en la combustión tiende a crecer. Pero cuando la cantidad de aire empleado aumenta, la riqueza del combustible disminuye y la temperatura tiende a bajar. El resultado es que ambas tendencias influyen y la temperatura prácticamente tiende a ser constante en las distintas composiciones de etanol. El uso de una relación de compresión fija en el compresor y la casi nula variación de las temperaturas tanto en la cámara de combustión y en la salida de la turbina con respecto al porcentaje de etanol, provocó que otras cantidades también cambiasen muy poco, como se observó en las figuras anteriores. Por último, en las figuras 8 y 9 se observa que la eficiencia exergética del ciclo tiende a bajar con respecto al exceso de aire, debido a que crece la cantidad de aire que pasa por el compresor, lo que incrementa el consumo de potencia del mismo. En cuanto a la figura 9, la pérdida de exergía también tiende a crecer con el exceso de aire, siendo mayor en la cámara de combustión. Le sigue el compresor y por último la turbina. También la eficiencia exergética de la cámara de combustión aumentó en 2% al aprovechar el contenido de los gases de la salida de la turbina. Conclusiones. En los cálculos realizados se observó una ligera tendencia a la disminución de las concentraciones de óxido de nitrógeno y monóxido de carbono al crecer la proporción de etanol agregado. Esta tendencia apoya la idea de que la adición de etanol realmente atenúa la producción de estos contaminantes. También se observa que la emisión del monóxido de carbono no muestra tendencia única, debido a que este componente depende en mayor medida del exceso del aire que del porcentaje de etanol en la mezcla en comparación con el óxido de nitrógeno. Por otro lado, se validaron los fundamentos teóricos sentados para evaluar el comportamiento termodinámico del uso de mezclas de queroseno-etanol cuando se utiliza queroseno puro. La relación aire-combustible necesaria para lograr la combustión es mayor que cuando se utilizan mezclas con etanol. Esto se debe a que el etanol contiene oxígeno, aspecto que garantiza una mejor calidad en el proceso de la combustión. Las mezclas del 15% al 25% de etanol fueron las de mejor comportamiento ambiental y exergético. Por su atención, muchas gracias.